Listo, gracias. Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les vamos a pedir que apaguen los micrófonos para evitar superposición de ruidos. Tenemos algunos problemitas de conectividad, así que la charla va a ser directa, pero las preguntas, por favor, transmítanlas por el chat de esta página, que después de la charla la vamos a transmitir al orador para que las responda. Bueno, dicho esto, en nombre de la Asociación Parasitológica Argentina, le damos la bienvenida a esta segunda charla de nuestro ciclo Parasitología en la Nube. Un ciclo pensado para interactuar entre toda la gente que esté interesada en algún aspecto de la parasitología, y hemos comenzado abordando perspectivas un poquito diferentes a las técnicas. Tuvimos una primera charla por el doctor Lanzola sobre aspectos de comunicación, pero como todos nosotros hacemos historia, cada vez que redactamos un trabajo, estudiamos la historia de la problemática, en las introducciones, y todo lo que producimos va a ser parte de la historia de próximas investigaciones, ¿sí? Como dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Así que hoy tenemos el placer de tener como orador a una persona que viene a traer sus saberes y sus vivencias desde otra disciplina. Hoy nos va a dar su charla el doctor Martín Orensanz. El doctor Orensanz es licenciado y doctor en filosofía. Es un becario postdoctoral del CONICET y es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero su tema de investigación abarca los aspectos filosóficos de la parasitología y es lo que va a desarrollar hoy en la charla. Así que muchas gracias, Martín, bienvenido. Ya te dejo que comiences. Quería avisar también que está disponible en la página de la asociación el cronograma de charlas para las próximas semanas. Los horarios los vamos a ir comunicando por mail a medida que vayamos confirmando. En general van a ser a las 5 de la tarde. Y ya les podemos adelantar que la próxima charla va a estar a cargo de la doctora Carolina Carrillo, que es la investigadora de CONICET que desarrolló el NeoKit, el kit de detección rápida de COVID-19, que va a estar hablando para nosotros. Bueno, dicho esto, Martín, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juan. Logré escuchar aproximadamente la mitad de lo que dijiste, pero entendí la idea, porque estoy teniendo problemas técnicos acá que creo que ustedes me escuchan bien, pero yo no los estoy pudiendo escuchar a ustedes. Bueno, disculpen, estas cuestiones técnicas siempre suceden. Pero bueno, vamos a tratar de tener una presentación más entretenida y amena posible. Así que muchas gracias a Juan y a todos los integrantes de la Asociación Parasitológica Argentina por invitarme. Yo no soy parasitólogo, mi director es parasitólogo, es Guillermo De Negri, y también, como ustedes saben, estudió filosofía y hace ya varios años viene trabajando en los aspectos filosóficos de la parasitología. Yo le propuse a Guillermo, hace ya varios años, cuando ya me había recibido de mi carrera de grado, presentarnos a la beca doctoral del CONICET con un tema de filosofía e historia de la parasitología. ¿Por qué historia y no solo filosofía? Bueno, porque todos los que hacen filosofía de la ciencia hoy en día también tienen que hacer historia de la ciencia. Así que escribimos un plan, lo aprobó la comisión del CONICET de veterinaria, y con eso estuve trabajando en mi tesis doctoral durante 5 años, que la defendí hace muy poquito. Y el título de mi tesis, acá tengo la copia, se llama Las prácticas individuales y la práctica de consenso en la historia de la alimentología. Después tiene un subtítulo que no viene al caso decirlo. Esta es la copia de la tesis. Esto, como pueden ver acá, es un cestode, y esto no sé si alguna vez vieron este dibujo. Básicamente lo que hice en mi tesis doctoral fue trazar la historia de la alimentología desde sus comienzos, muy remotos, estamos hablando de la antigua Grecia e incluso desde el antiguo Egipto, hasta el siglo XX.
Parece mucho y ciertamente lo es. Por eso enfoqué el tema estrictamente en los elementos y no en todos los parásitos, porque si tuviera que incluir artrópodos y protozoos se iba a armar una cosa enorme. Pero una de las críticas que me hicieron cuando gané la beca postdoc fue que tendría que ampliar el tema. El Mintos es un tema demasiado acotado. Puede servir para una tesis doctoral, pero no para presentarme a carrera. Entonces ahora estoy poniéndome al día con protozoos y, bueno, ectoparásitos en general. Me refiero a los artrópodos, claro. Aunque hay algunos artrópodos endoparásitos, como los lingotúlidos, etc. Bueno, yo arrancaría esto con una pregunta. ¿Es necesario que los parasitólogos conozcan la historia de su disciplina? Mi respuesta es que no. No, se puede ser un excelente parasitólogo sin conocer la historia de la disciplina. Entonces, ¿para qué alguien se dedicaría a esto? Bueno, porque el pasado existe. Digamos, podemos hacer la misma pregunta de ¿tienen alguna utilidad para nuestras vidas las pirámides de Egipto, o el Coliseo de Roma, o la Gran Muralla China? No, pero los historiadores estudian estas cosas porque forman parte del patrimonio de todos nosotros. En el mismo sentido, podemos hablar de las historias de las distintas ciencias, y para decirlo llanamente, alguien tiene que ocuparse de la historia de la ciencia. Y ciertamente hay algunos parasitólogos que han hecho historia de su disciplina, pero lo han hecho como una especie de hobby. Y yo creo que es necesario ir un paso más allá de la metodología que puede ser propia de un hobby y dedicarse a estudiar las historias de todas las ciencias. Obviamente esto no lo puede hacer una sola persona. Yo elegí parasitología porque es la especialidad de mi director. Y la verdad es que es una disciplina bastante fascinante. Una confusión en la cual suelen incurrir mis colegas, me dicen, bueno, pero ¿qué tenés para decir acerca de los gusanos parásitos vos? Y mi respuesta es, yo no voy a hablar de gusanos parásitos o helmintos, voy a hablar de la disciplina que los estudia y de la historia de esa disciplina. Y ahí siempre me retrucan, bueno, pero si vos no sos parasitólogo, ¿qué podés decir de la disciplina si no la practicás? Es cierto, no pretendo hablar de todos los aspectos de la disciplina, sino solamente de sus aspectos históricos y filosóficos. Creo que de eso sí puedo hablar. Si nos remontamos entonces al pasado, volviendo con el tema principal de esta charla, ¿cuándo comienza la helmintología? Es decir, ¿cuándo comienza el estudio de lo que hoy en día podríamos llamar gusanos parásitos? Y acá tenemos que hacer una salvedad, porque cuando decimos helmintos o gusanos parásitos, obviamente no nos estamos refiriendo a un grupo monofilético. Es un grupo polifilético, es decir, es un grupo artificial, porque ahí tenemos especies que son de los platelmintos, particularmente cestodes y trematodes, aunque podríamos incluir otros platelmintos, por ejemplo los temnocéfalos, pero eso lleva a toda una serie de problemas filosóficos, decir que un temnocéfalo es un helminto. Problemas filosóficos que no tienen la menor trascendencia para el parasitólogo profesional en su práctica cotidiana, pero que sí presenta sus problemas para el historiador y filósofo de la ciencia. Entonces, una definición mínima sería decir, bueno, los helmintos son un grupo polifilético que incluye a los cestodes, los trematodes y otra fila también, por ejemplo, el fila de los nematodes. Podríamos incluir también los acantocéfalos y podríamos incluir también a los nematomorfos y quizás algunos otros grupos, por ejemplo, algunos anélidos parásitos, no me refiero a las sanguijuelas, sino a algunas especies de oligoquetos marinos. No, oligoquetos no, perdón, poliquetos. Hay algunos poliquetos parásitos. Pero bueno, no importa. Yo en mi tesis me concentré más que nada en cestodes, trematodes y nematodes. Ya eso es polifilético. Dicho esto, una de las cosas que el historiador aprende cuando estudia la historia de estas clasificaciones es que durante gran parte de la historia humana se pensó que todos los gusanos eran un grupo natural. Obviamente no tenían el término grupo monofilético, porque la cladística surge en el siglo XX. Pero desde la antigua Grecia hasta yo diría hasta el siglo XIX y principios del XX, se pensaba que todos los gusanos formaban parte del mismo grupo. De hecho, en la clasificación de las especies de animales de Linneo, y no solo especies, sino también género, familia, etc., había una gran clase llamada clase Vermes. Estamos hablando del siglo XVIII acá. Y dentro de la clase Vermes estaban todos los seres vivos con forma de gusano, es decir,
que Linneo pensaba que las lombrices de tierra, por ejemplo, los anélidos, formaban parte del mismo grupo que las lombrices solitarias y que las duelas del hígado y que cualquier otro espécimen. Ahí me llegó un mensaje de Manuel, dice que se escucha bien, genial. Bueno, así que durante la mayor parte de la historia humana se pensó que todos los gusanos eran parte del mismo grupo. En parte esta es la razón por la cual hoy en día seguimos diciendo que las larvas de insectos, por ejemplo las larvas de escarabajo, las larvas de mosca, en el lenguaje cotidiano se les dice gusanos, y son insectos. También le decimos gusano a, qué sé yo, los nematodes de vida libre. Es decir, el término gusano y el término helminto son bastante parecidos en que ninguno de los dos se refiere a un grupo natural. Entonces, esto nos obliga a mirar al pasado y ver cómo pensaba la gente de esos siglos, tratando de sacarnos los lentes que tenemos del presente y de no juzgarlos demasiado severamente cuando dicen, por ejemplo, que forman todos parte del mismo grupo. Así que volviendo a la pregunta, ¿cuándo comienza la helmintología? Bueno, la helmintología como disciplina recibe su nombre en el siglo XVII, de parte de un autor llamado William Ramsay, un inglés que se dedicaba a temas de filosofía natural, era también médico, era también poeta, era astrólogo. Antes era muy común ser un montón de cosas que hoy en día se consideran contradictorias, y él escribió un tratado muy extenso sobre los gusanos parásitos de las personas, o lo que hoy en día llamaríamos parasitología clínica o parasitología humana, y es en ese tratado, que se llama Helmintología, donde aparece el nombre de la disciplina. Curiosamente, nadie lo siguió a Ramsay en esto, es decir, es como que su contribución individual quedó en el olvido, y otros investigadores retomaron las tradiciones iniciadas por otros investigadores como Francesco Redi. William Ramsay quedó en el olvido, y les digo un poco más. En las bibliografías secundarias, es decir, en los intérpretes de Ramsay, los más nuevos son de 1920. Es decir, este autor cayó en un completo vacío bibliográfico. Yo un poco traté de enmendar esa situación con algunos papers que publiqué y, por supuesto, con mi tesis doctoral. Sin embargo, la gente venía estudiando a los helmintos desde mucho antes del siglo XVII. Nos podemos remontar incluso hasta la antigua Grecia, yo diría un poco más atrás también, hasta el antiguo Egipto, porque del antiguo Egipto nos ha llegado el documento escrito más antiguo que existe, en donde se mencionan por primera vez a los nematodes. Obviamente no utiliza los términos que utilizamos hoy en día, no utilizan, digamos, la nomenclatura binominal, simplemente los llaman gusanos, pero se entiende que son nematodes porque habla de unos gusanos que perforan la piel y que la técnica para removerlos es colocar una varilla de madera alrededor de la cola del nematode y sacarlo. ¿Qué especie podría ser? A lo sumo podría ser Ancylostoma duodenale, no lo sabemos, porque no son descripciones muy exactas. Sabemos que son nematodes que perforan la piel y que los sacan con una varilla de madera enrollando la cola. Dicho sea de paso, esa técnica se sigue utilizando todavía hoy en día en algunas partes del mundo, como en África y bueno. Ese tratado también tiene muchas recetas mágicas, digamos, para combatir otro tipo de gusanos, particularmente intestinales. No es necesario que nos detengamos mucho en eso, aunque sí es necesario cuando uno hace un escrito, digamos, sobre todo esto, pero quisiera tratar de abarcar lo más posible en este tiempo que tenemos. Y de ahí saltamos directamente a la antigua Grecia, que heredó muchas de las sabidurías, podríamos decir, del antiguo Egipto y las transformaron en filosofía. En las obras de filósofos como Aristóteles encontramos algunos comentarios acerca de los gusanos parásitos. Y alguien puede decir, ¿pero qué tenía que ser Aristóteles, filósofo, hablando de gusanos parásitos? Esto quizás no lo sepan, algunos sí, pero más o menos un tercio de las obras de Aristóteles no son de índole filosófica, son escritos acerca de los animales. Gran parte de la obra aristotélica son escritos acerca de los animales. Tiene textos cuyos títulos se han traducido como Generación de los animales, Historia de los animales, Movimiento de los animales, son todos textos distintos. En uno de ellos, en la Historia de los animales, que es un libro muy extenso, donde habla básicamente de todas las especies animales que se conocían en su época, pájaros, mamíferos, reptiles, anfibios, peces,
dedica algunos párrafos a las lombrices solitarias, a los nematodes, y utilizaba los siguientes términos. A las lombrices solitarias las llamaba helminths plateia. De ahí han quedado los términos helminto y platelminto. ¿Hubo autores anteriores a Aristóteles que escribieron acerca de los helmintos? Al parecer sí. Hay algunos indicios en los textos de Hipócrates de que ya estaban identificados tres grandes grupos. Los helminths plateia, como ya dijimos, que son básicamente todos los estodes. Los helminths strongyle, de donde ha surgido el término strongílidos o strongilideos, que son un tipo de nematodes, y a otros los llamaban ascaris, de donde ha quedado el nombre Ascaris lumbricoides, que es otra especie de nematode. Al parecer los antiguos griegos no trazaban una distinción extraña, porque era una distinción tripartita. Era un tipo de platelminto, es decir, los helminths plateia, que con eso se referían básicamente a Taenia saginata, y después dos tipos de nematodes, los que llamaban ascaris y los que llamaban helminths strongyle. Pero lo curioso es que a los que llamaban ascaris, por las descripciones que encontramos en Aristóteles y un poco en las de Hipócrates, parece ser que la especie era Enterobius vermicularis. Bueno, todo esto es medio anecdótico, pero lo que quiero decir es que en la antigua Grecia había una clasificación tripartita de los helmintos, donde básicamente, si lo tenemos que traducir en términos llanos, eran gusanos largos, gusanos redondos, porque si se los corta parecen exhibir un círculo, es decir, si se los corta transversalmente a un nematode, como ya saben, aparece una forma circular en el corte, y otros nematodes que no sé por qué los aislaron en su propio grupo y los llamaron ascaris. Lo único que dicen es que estas dos especies de nematodes son de distintos tamaños. Y esta clasificación fue compartida por más autores, no solo Hipócrates y Aristóteles, sino un discípulo de Aristóteles como Teofrasto, y después en la antigua Roma, escritores como Plinio el Viejo y Galeno, retomaron esta clasificación tripartita. Es decir, que para los antiguos grecorromanos había tres grandes grupos de gusanos, que son los que ya mencionamos. Cuando pasamos a la Edad Media, ocurren algunas cosas interesantes, que uno a veces dice, bueno, pero la Edad Media fue una época oscura, de poco desarrollo intelectual. En realidad, si uno examina las distintas historias de la ciencia, se encuentra cosas interesantes. Por ejemplo, en la Edad Media es cuando se descubren por primera vez los trematodes. Entonces, la clasificación grecorromana, que era tripartita, ahora es cuatripartita en la Edad Media. Porque además de los gusanos largos, además de los gusanos redondos y de los gusanos pequeños, aparecen estos otros que al principio los llaman gusanos con forma de lenguado, porque son planos y si uno los mira más o menos se parecen a un lenguado o a una hoja. Es decir, que los antiguos griegos y romanos no conocieron a los trematodes, lo cual es llamativo. Recién en la Edad Media se los descubre, y los descubre un pastor francés llamado Jean de Brie, que escribió un tratado llamado Le Bon Berger, es decir, el buen pastor, a pedido del rey de Francia. Básicamente es un tratado sobre cómo cuidar ovejas y el pastoreo de ovejas, y ahí el autor nota que las ovejas pueden tener un parásito gusano nuevo, que nadie conocía. Sin embargo, no fue muy oído este señor en su época, y es como que se olvidó que los trematodes habían sido descubiertos, entonces se los vuelve a redescubrir en el siglo XVI, y se los vuelve a redescubrir otra vez en el siglo XVII. Hubo una especie de resistencia a aceptar a los trematodes. No solo eso, durante la Edad Media también algunos autores, como por ejemplo Avicena, sostuvieron que en realidad las lombrices solitarias dan origen a otro tipo de gusano. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los proglótidos. Porque cuando se segmenta la lombriz solitaria, cuando los proglótidos son evacuados al exterior, tienen movilidad. Los proglótidos individuales pueden moverse. Entonces, autores antiguos como Avicena, que era médico y filósofo, pensaban que los proglótidos no eran parte del cuerpo de la lombriz solitaria, sino que eran nuevos gusanos. Todo esto lo explicaban en base a una teoría que hoy en día está descartada, por supuesto, que es la teoría de la generación espontánea. Ya en la época de Aristóteles, él hablaba de la generación espontánea de los llamados animales inferiores. Es decir, los animales superiores, para Aristóteles, superiores entre comillas, diríamos nosotros hoy en día, pero él decía superiores e inferiores de forma literal. Para él los animales superiores eran los mamíferos, los reptiles, las aves, es decir, los vertebrados, básicamente. Los invertebrados eran para Aristóteles animales inferiores.
¿Por qué inferiores? Porque estaban más cerca de la materia inorgánica. Él tenía como una especie de línea donde mientras más bajos estuvieran clasificados los animales, más cerca estaban de la materia inorgánica. Y al parecer, el no tener vértebras era un criterio aristotélico para decir que estos animales eran simples, inferiores, etc. La mayoría de estos seres inferiores surge por generación espontánea. Los más complejos, por ejemplo los insectos y los crustáceos, surgen por reproducción sexual, según Aristóteles. Pero los gusanos no. Los gusanos, él dice que surgen a partir de la materia putrefacta. No podemos tampoco ser muy severo con Aristóteles, porque si uno toma un trozo de carne y lo deja afuera durante varios días, hasta que se pudra, a los pocos días aparecen larvas en la carne. Hoy en día sabemos que son larvas de mosca, pero en la antigua Grecia, cuando veían un trozo de carne, ya sea en el campo de batalla de un cadáver, o de un caballo, o de un animal, una carroña, y veían que tenía larvas, que para ellos eran gusanos, ellos creían que surgían espontáneamente de la carne podrida. Es decir, que la carne podrida se fragmentaba en muchos puntitos, la mayoría que se mantenían inactivos, pero algunos adquirían una especie de vida propia y se transformaban en gusanos. No es tan irracional la explicación si nos trasladamos a la mentalidad de esa época. Y esta creencia persistió durante la Edad Media, con la salvedad de que esta teoría de la generación espontánea se empezó a complejizar en la Edad Media. Entonces un autor como Avicena dice, las lombrices solitarias, ¿cómo se generan? Y dice, se generan por la descomposición de la comida en el estómago, pero entonces él observaba que normalmente la gente no tiene lombrices solitarias, es decir, no todos tenemos lombrices solitarias, de hecho son pocos los que las tienen, decía él. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, por una mala digestión. Entonces, una mala digestión puede llevar a que se te generen gusanos en el estómago, según los autores medievales. Aristóteles había adelantado algunas cosas también respecto de la generación espontánea interna. Pero tenemos que distinguir generación espontánea externa e interna. Externa es donde se genera en la carne podrida de un cadáver. Interna es donde se genera dentro del cuerpo humano. Entonces, no estaba la idea, que para los parasitólogos de hoy en día es parte de su disciplina, de la transmisión de los parásitos. No estaba esta idea de que los parásitos se transmiten del medio externo al hospedador. Se pensaba que se generaban adentro del hospedador. Y los filósofos medievales trataron de desarrollar esta explicación diciendo, bueno, pero ¿por qué hay distintos tipos de gusano? Porque se pueden generar lombrices solitarias, pero también se pueden generar lo que llamaban Helminths-Tronchile. Bueno, depende de lo que el hospedador coma y depende de cómo haya sido su mala digestión. Entonces decían, bueno, las lombrices solitarias a lo mejor se generan porque el hospedador comió demasiada carne y los otros se generan porque comió demasiado pescado, porque ya se empezaba a notar que comer pescado estaba asociado con tener determinados tipos de parásitos. No me refiero a Diphyllobothrium latum, porque ese lo identifican mucho después. Pero algunas especies de nematodes estaban asociadas con la ingesta de pescado. Y uno dice, pero ¿para qué se gastaron tanto tiempo y sesos perfeccionando una teoría que es totalmente absurda? Bueno, porque para ellos no era absurda. Nosotros sabemos que es absurda, pero en esa época se pensaba que era una explicación completamente racional. Piensen, si no, la analogía que yo tracé en mi tesis es con el desarrollo de la astronomía tolemaica. Recuerdan que en el modelo tolemaico todos los planetas giran alrededor de la Tierra, y durante la Edad Media surgieron unos modelos matemáticos muy rigurosos que utilizaban deferentes y epiciclos, cosas que hoy en día no existen más. Digamos, ya sabemos que los deferentes y los epiciclos de los planetas son pura fantasía, pero se los puede representar de forma matemática, muy exacta, para explicar las posiciones de los astros que observamos en el cielo. De la misma forma, los naturalistas medievales intentaron complejizar la teoría de la generación espontánea para explicar por qué algunas personas tienen parásitos y otros no. Entonces, si bien no estaba la idea de que los parásitos se transmiten del medio externo al hospedador, sí estaba la idea de asociar ciertos parásitos con ciertos hábitos alimentarios. Está bien, no pensaban que al ingerir un trozo de carne vacuna iban a ingerir las formas larvarias de Taenia solium. Perdón, de Taenia saginata, y si ingerían puerco iban a tener Taenia solium. Pero sí estaba la idea de que si ingerían carne y estaba mal digerida, el gusano se iba a formar espontáneamente en el estómago. Es decir, no es tan descabellada la explicación si nos trasladamos a la mentalidad de esa época. ¿Cuándo cambió esto?
cambió en el siglo XVII gracias a los experimentos que realizó Francesco Redi, porque Redi fue el primero, por eso se lo considera el fundador del método experimental en biología, porque Redi tuvo todos estos testimonios, los autores antiguos que hablaban de gusanos en la carne podrida, dijo, bueno, ¿y qué tal si agarro unos frascos, coloco en los frascos distintos trozos de carne, algunos los sello herméticamente con una tapa y a otros los dejo abiertos? Esto, a ver qué sucede. Encontró, tras unos días, que los frascos que no tenían tapa, la carne estaba llena de larvas, y en los frascos que estaban tapados no había larvas. Comunicó sus resultados y la comunidad de investigadores lo miró con escepticismo. Le dijeron, bueno, pero en realidad no está bien hecho este experimento porque si el aire es un elemento necesario para que ocurra la generación espontánea, usted al sellar los frascos no dejó correr el aire. Entonces, ¿qué hizo Redi? Le hizo unos agujeritos chiquititos a la tapa, entrar un poco de aire. Pero ya él tenía la sospecha de que ya habiendo hecho el experimento por primera vez, se le empezaron a ocurrir lo que llamaríamos hipótesis. Y una de las que postuló fue que en realidad estas larvas, como se transforman en moscas, pues deben haber sido depositadas ahí por moscas progenitoras. Entonces le hizo unos agujeros a la tapa de los frascos, suficientemente grande para que pasara aire, pero lo suficientemente chicos como para que no entraran moscas. De hecho, en una de las versiones refinadas de su experimento, porque lo hizo muchas veces este experimento, se lo repitió, variando las condiciones cada vez que lo hacía, digamos, un buen experimentador, utilizó una tela muy fina que dejaba pasar el aire, pero no dejaba pasar ninguna mosca, y obtuvo los mismos resultados. En los frascos en los que no era posible que ingresaran moscas, no hubo larvas en la carne, y en los que dejó abiertos sí. Entonces, todo esto, una vez que estuvo convencido de la veracidad de su hipótesis, escribió un texto llamado Acerca de la generación de los insectos, donde publicó todo esto. Y donde hizo por primera vez el dibujo de un trematode, que habían sido descubiertos en la Edad Media. Y el tema de los dibujos es interesante, porque si nos remontamos al siglo anterior, al siglo XVI, yo acá en la portada de mi tesis les voy a mostrar dos imágenes. Les pido disculpas por no hacer una presentación PowerPoint, como preguntaron hoy. La realidad es que estoy haciendo esto desde el celular porque no tengo micrófono y parlantes en la computadora. Entonces tengo que hacerlo de forma medio tradicional. Además, yo me formé en la Facultad de Humanidades y ahí nunca tuvimos clases con PowerPoint. Hay una cuestión de hábito que a mí me cuesta romper un poco, utilizar PowerPoint. Prefiero más el método tradicional de hacer una exposición oral y a lo sumo hacer algunas anotaciones en el pizarrón, pero tampoco tengo pizarrón en mi casa, así que bueno, disculpas. Pero estas son las imágenes. Esta es una ilustración del siglo XVII, esta de acá abajo. Es una lombriz solitaria que se encontró en el intestino de un perro. Pero miren el que está más arriba, este. Eso es una ilustración de un texto médico del siglo XVI. Y el texto que acompaña la imagen dice, la figura de un gusano que fue expelido mediante el vómito. En el siglo XVI hay toda clase de imágenes de los gusanos parásitos que no han sido reproducidos en los manuales actuales de parasitología. Hay un manual muy famoso, muy bueno por otra parte, que ustedes lo conocen, que es el de Thomas Cheng, un libro enorme, y tiene una sección dedicada a la historia de la parasitología. Pero ahí Cheng comete el error que cometen muchos historiadores de rescatar solamente los aciertos o poner el acento en los aciertos y no en los desaciertos. Entonces todos los diagramas, todos los dibujos que Cheng reproduce en ese apartado son los que diríamos están bastante razonables, pero los que tienen esta forma, miren, esto es una especie de animal con patas, cabeza de gato, una cola bifurcada. Esto se pensaba que era un gusano intestinal. Y uno dice, bueno, pero si uno hace una disección y examina las lombrices solitarias de un perro, por ejemplo, como se empezó a hacer en el siglo XVII, no se parece nada a eso. ¿En qué estaban pensando los autores del siglo XVI? Ahí ya les voy a contar, pero hay más imágenes. Y es un cambio muy brusco el que se da del siglo XVI al XVII en términos de imágenes. Porque, de nuevo, este es un dibujo del siglo XVII, donde se empezaron a hacer dibujos que hoy llamaríamos exactos. Miren qué bien está hecho.
se ve el estróbilo, se ven los proglótidos, pero cuando nos trasladamos un siglo antes, cambia absolutamente todo. Ahora les voy a mostrar dibujos del siglo XVI. Miren, por ejemplo, este de acá. Este es otro. Tiene una especie de cabeza de cerdo, un cuerpo con alas, una cola emplumada. Acá hay otro. Este es más ameno. Esto al parecer es un nematode. Pero miren la cabeza que tiene. Tiene ojos, tiene boca, algo totalmente ficticio. Entonces, ¿en qué estaban pensando cuando hacían estos dibujos? Si a simple vista se puede ver que los gusanos no tienen estos rasgos, es decir, no tienen patas, ni pelos, ni escamas. Y este es uno de los problemas a los que se enfrenta el historiador de la ciencia, en brindar una explicación de algo que al parecer es imposible de explicar. Bueno, si uno lee textos de esa época, como los de Paracelso, como los de Ambrose Paré, que fue Paracelso, como saben, fue un alquimista, y Ambrose Paré es el fundador de la ortopedia, pero también escribió acerca de los gusanos. Si uno analiza estos textos, va a encontrar que todo el tiempo le están comunicando a estos médicos, a estos investigadores. Distintos pacientes les dan testimonios de gusanos que tuvieron ellos o que tuvieron parientes, le dicen, bueno, no, hay una carta que le dirigen a Ambrose Paré, por ejemplo, donde dicen, mi sobrino tuvo problemas de estómago y vomitó un gusano que tenía 4 patas y una cola. Y Ambrose Paré le creía. ¿Por qué le creía? Porque ese testimonio provenía, por ejemplo, de un miembro de la realeza. Y después, en el siglo siguiente, donde esto todavía persiste un poco a principios del siglo, en la obra de William Ramsay, por ejemplo, que hoy les comentaba que es el creador del término de mientología, Ramsay dice, hay numerosos testimonios de gente distinguida que dicen haber visto gusanos salir de sus cuerpos o de los cuerpos de allegados suyos, con rasgos monstruosos como cabeza de pez, cola bifurcada, patas, escamas, y Ramsay dice, ¿por qué vamos a dudar de la veracidad de estos testimonios si los han hecho personas respetables? Entonces, hoy en día, lo que llamaríamos la falacia de autoridad era muy común en el siglo XVI y no se pensaba que era una falacia, se pensaba que era algo totalmente válido, se pensaba que apelar a la autoridad de alguien era una forma válida de razonar, mientras hoy en día sabemos que no lo es. Aristóteles ya sabía que no lo era, pero el siglo XVI es muy extraño en algunas cosas, es un siglo bastante escolástico. Y en lo que tiene que ver con gusanos parásitos, aparecen estos dibujos porque provenían de los testimonios de informantes confiables, es decir, miembros de la realeza o comerciantes muy ricos, etc. Cuando se da la transición del siglo XVI al XVII, todo esto cambia. Todo esto cambia porque es el siglo del discurso del método de Descartes, es el siglo del Novum Organum de Francis Bacon, es decir, 2 obras importantes de la filosofía, que lo que tienen en común es rechazar por completo la tradición anterior y empezar desde cero, en filosofía por lo menos. Entonces Descartes empieza con su duda hiperbólica, duda de todo para tratar de encontrar las bases seguras sobre las cuales edificar el conocimiento humano. Bacon tenía una intención similar, no a la manera cartesiana, pero sí coincidía en esto de rechazar la tradición y lo que él llamaba los ídolos, en particular los ídolos de la tribu, y empezar desde nuevo todo. Y esto se vio reflejado en las ciencias, y en particular se lo vio reflejado en las obras de autores, como les mencioné, de Francesco Redi. Francesco Redi, inspirado por Descartes y por Bacon, dijo, bueno, no ciencias naturales, no había ciencias naturales, en filosofía natural dice, hagamos lo mismo, empecemos de nuevo. Y dice, yo de esto de que hay seres que surgen por generación espontánea, nunca lo vi con mis ojos. ¿Qué podría hacer para ver si esto es así? Y bueno, ahí viene su experimento famoso de los frascos. Pero hubo otros investigadores que también se dedicaron a los experimentos que coincidieron en rechazar la tradición y empezar cada uno de cero a su modo. Uno de ellos fue Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, autor del siglo XVI, fue el primer investigador que descubrió a los protozoos y las bacterias, gracias a los microscopios que utilizaba. Por supuesto, no fue el primero en utilizar un microscopio, no es el que inventó los microscopios, pero fue el primero en utilizarlos para descubrir todo un mundo de microorganismos que antes no se conocía. Y de hecho, cuando Leeuwenhoek empieza a publicar sus observaciones microscópicas, sobre todo de lo que se llamaban animáculos o animalillos, es decir, lo que hoy llamaríamos protozoos,
La comunidad científica lo recibió con escepticismo, le dijeron que era imposible que existieran seres tan diminutos en una gota de agua o en un pedacito de una hoja de pasto. Después, tras varias décadas, le tuvieron que dar la razón. Y Leeuwenhoek escribió algunas cosas acerca de los gusanos parásitos, en particular de los trematodes. Él creía que los trematodes tenían una forma juvenil muy pequeña, microscópica, en el agua. Entonces, ¿qué hizo? Sabía que las ovejas se suelen infectar con la especie que hoy en día llamaríamos fasciola hepática. Fue a un campo donde pastaban ovejas, obtuvo muestras de pasto, las observó al microscopio, pero no encontró esas supuestas formas juveniles. Pero por lo menos podemos rescatar esta idea de hacer trabajo de campo, de ir hasta un lugar donde hay animales, tomar muestras, volver a... No era un laboratorio lo que él tenía, porque no había laboratorios en esa época, pero de hacer trabajo de campo, volver a su lugar de trabajo, examinar las muestras, es decir, todos estos pequeños detalles que parecen anecdóticos son los que van configurando lo que hoy en día llamaríamos protocolos de laboratorio. A ver, el laboratorio moderno en el que ustedes trabajan no surgió de un repollo, digamos, se fue configurando a partir de todos estos pequeños acontecimientos que parecen anecdóticos. Esto de ir, buscar muestras, volver, mirar en un microscopio, de realizar experimentos como el de Reddy, etc. Hubo otro investigador de esta época, llamado Edward Tyson, que fue el primero en diseccionar a los helmintos. Normalmente lo que se hacía era diseccionar al hospedador, por ejemplo, si era un perro, diseccionar al perro y extraer algún cesto de perro que tuviera. Pero él dijo, bueno, pero diseccionemos a estos organismos mismos, diseccionemos a los nematodes, aunque él no utilizaba el término nematode. Pero realizó un dibujo de estas disecciones, que ahí les voy a mostrar, y uno podría decir que hubo un avance enorme respecto a estos gusanos ficticios del siglo anterior. Esta es una ilustración de Tyson de dos nematodes, de macho y hembra. Miren lo preciso que es este dibujo. Hasta dibujó los alfileres, digamos. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, durante gran parte de la historia de la disciplina, a partir de esa fecha hasta hoy, se va configurando lo que llamamos después ilustración científica. Entonces, con estos primeros dibujos, se van dando pasos tentativos hacia la consolidación de un estilo propio llamado ilustración científica. Y si bien se han dibujado en esos siglos otros animales, no solo gusanos, de hecho los gusanos siempre fueron un tema un poco marginal dentro de la historia de la filosofía natural y de lo que después se llamó ciencias naturales, pero se hacían estos dibujos. Y bueno, trataron de ser lo más exactos posible. Dijeron, vamos a dibujar lo que vemos a simple vista. Basta de recrear estos gusanos ficticios en base a testimonios de nobles y comerciantes ricos. Dibujemos los gusanos que tenemos frente nuestro. Y si los diseccionamos y dibujamos sus órganos internos, mejor todavía. Y haciendo esto, Tyson descubrió por sus disecciones que los nematodes tienen dimorfismo sexual, es decir, que hay machos y hembras. Esto que parece una pavada, fue un descubrimiento importante porque tanto los autores greco-romanos, como Aristóteles en el caso de los griegos y Galeno en el caso de los romanos, no trazaban ninguna diferencia entre nematodes macho y hembra. Para ellos eran criaturas que surgían de la carne podrida, ¿no? ¿Por qué van a tener sexo si surgen por generación espontánea? Durante la Edad Media tampoco se advirtió esta diferencia. Es recién en los comienzos de la modernidad, particularmente siglo XVII, obra de Edward Tyson, donde se ve por disección que los nematodes tienen dimorfismo sexual y que tienen aparatos reproductores masculinos y femeninos. Entonces él dice, estos gusanos no se generan por generación espontánea, surgen por reproducción sexual. Reddy ya había dado un paso adelante con el tema de las larvas de moscas. Y Tyson, que era lector de Reddy, dice, ¿por qué no pensamos que estos gusanos que están adentro del cuerpo de un ser humano, no solo los que vemos en el medio externo, las larvas de la carne podrida, ¿por qué no pensamos que los helmintos internos, es decir, estos gusanos, se reproducen de forma sexual? Claro, eso genera un problema conceptual, porque si se reproducen sexualmente, ¿cómo ingresaron al cuerpo del hospedador? Porque acá está la ventaja que tenía la teoría de la generación espontánea, que no suena tan absurda. Esa teoría no tenía por qué explicar cómo se transmiten del medio externo hacia el hospedador, pues decían simplemente se generan adentro, no hay una transmisión. En cambio, si uno dice, como Tyson, se generan por reproducción sexual,
Ahí uno entonces tiene que explicar cómo llegaron adentro del cuerpo del hospedador. Tyson no tuvo una respuesta para este interrogante. Dijo, no sé, no sé. Sé que se reproducen sexualmente, no sé cómo llegan al investigador. Leeuwenhoek, que seguía trabajando con sus observaciones microscópicas, se le ocurrió una hipótesis. Dijo, se transmiten del medio externo al hospedador. Él ya tenía esta idea con los trematodes que infectaban a las ovejas, pero dijo, en el caso de los seres humanos debe ocurrir el mismo mecanismo. Se deben transmitir del medio externo hacia el hospedador. Nadie pudo observar esto en esa época, pero se lo mantuvo como hipótesis. Lentamente la comunidad de los helmintólogos y de los parasitólogos en general fue rechazando las explicaciones espontaneístas, es decir, se fue rechazando la teoría de la generación espontánea. Una vez que comienza el siglo XVIII, prácticamente está descartada esta explicación. Ya nadie apela a la generación espontánea. Pero persistía el problema de explicar cómo se transmiten estos parásitos. Y acá ocurre algo muy raro, un retroceso enorme, que es que, a ver, les cuento un poco el contexto. A fines del siglo XVIII, la Sociedad Real de Copenhagen organiza un concurso para premiar algún ensayo ganador. La temática del concurso era el origen de los gusanos parásitos. ¿Por qué están en el cuerpo humano? Muchos investigadores mandan piezas. La mayoría de estos escritos trataban de ofrecer alguna explicación que no fuera espontaneísta, pero curiosamente, la medalla de oro y la medalla de plata, es decir, el primer y segundo lugar, lo obtienen dos personas que eran defensores de la teoría de la generación espontánea. De hecho, el ganador, el que tiene la medalla de oro, era Cura. Y estos autores tenían la idea de que los gusanos habían sido creados por Dios y que pueden ser generados por Dios en los cuerpos de las personas como castigo por sus pecados. Estos ensayos son los ganadores de esos concursos, de ese concurso. Entonces, una teoría que está absolutamente descartada en la comunidad vuelve a reaparecer. Entonces, desde fines del siglo XVIII hasta principios del XIX, vuelve a aparecer la teoría de la generación espontánea como una teoría legítima, y se olvidan de repente todos los investigadores de seguir indagando en cómo se podrían llegar a transmitir los helmintos desde el medio externo hasta el hospedador. Tanto es así que a inicios del siglo XIX, el principal parasitólogo y helmintólogo de esa época, que fue Rudolphi seguía pensando que los helmintos se generan espontáneamente. Por influencia de estos dos ensayos ganadores, cuyos autores no dije sus nombres, son Bloch por un lado y Goetz por el otro. Los dos eran alemanes. La parasitología alemana, desde fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, es como la líder a nivel mundial. Después en el siglo XX aparece la escuela norteamericana, pero el siglo XIX básicamente está dominado por alemanes. Hubo contribuciones francesas muy importantes, pero es básicamente un siglo de investigadores alemanes. Y en el siglo XIX, lo que ocurre después de estas primeras décadas, porque el trabajo de Rudolphi, que es de 1810, 1811, es básicamente descriptivo y clasificatorio. Pero después de estos trabajos descriptivos y clasificatorios, otros investigadores comienzan a especializarse. Es decir, ya no se ocupan de todos los parásitos, se especializan en grupos. Entonces tenemos autores como por ejemplo Steenstrup, que se especializó más que nada en trematodes. Tenemos después a Friedrich Kutschenmeister, que se especializó en cestodes. Si bien se dedicaban también a nematodes y a algunos otros géneros, cada uno va eligiendo una especialidad. Entonces uno dice, bueno, yo me voy a dedicar a cestodes, yo me voy a dedicar a nematodes, o otro decía, yo me dedico a nematodes. Y trataron de obtener toda la información que podían respecto de su tema de estudio especializado. Curiosamente, van apareciendo datos, curiosamente no, pero van apareciendo muchos datos curiosos que los obligan a replantear sus esquemas. Y en primer lugar, cuando se empezó a estudiar a los trematodes, se va descubriendo que estos organismos tienen lo que hoy llamamos un ciclo de vida. Que esto parece trivial desde nuestro punto de vista. Obviamente que todos los parásitos tienen un ciclo de vida, pero antes no era trivial. Antes pensaba que los parásitos se generan de forma espontánea. Y si uno rechazaba esa explicación de la generación espontánea, tenía que decir, no sé cómo llegan al cuerpo humano. Es decir, había que elegir entre confesar ignorancia, no tiene nada de malo, porque digamos, cuando uno no sabe, no está mal decir no sé. Pero uno tenía que elegir entre confesar ignorancia o adherir a una teoría sospechosa, digamos, desde el punto de vista científico,
porque ya había buenas razones para dudar de esta teoría, ya las había dado Francesco Redi, y el que realmente termina de refutar esta idea es Pasteur en el siglo XIX. Bueno, volviendo al tema de los helmintos. Distintos investigadores van estudiando organismos que se pensaban que eran completamente distintos, pero pronto van viendo que son en realidad estadios o fases dentro del ciclo de vida de una misma especie. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, Fasciola hepática y otros trematodes son un buen ejemplo. Porque un investigador, por ejemplo, se enfocaba en la forma adulta. Otro, que era un especialista en caracoles, no tenía ningún interés en los helmintos, él era un especialista de caracoles de agua dulce, se llamaba Boyanus. Diseccionó los caracoles, diseccionó las vísceras de los caracoles y vio que había unos sacos, digamos, unos sacos vermiformes, lo que hoy en día llamaríamos redias, y vio que de estos sacos salían animalitos, lo que hoy en día llamaríamos cercarias. Y dijo, la morfología de una cercaria es bastante parecido a la de esta otra cosa que alguien llamó miracidio. Entonces empezaron a conectar, era como un gran rompecabezas. Y se reunieron y empezaron a intercambiar información y dijeron, bueno, en realidad, al parecer esto que llamamos miracidio es un animal que entra en un caracol y ahí se transforma en un saco. ¿Cómo vamos a llamar a este saco? Y llamémoslo Redia en honor a Francesco Redi. Y este saco emerge en otras cosas que después se llamaron cercarias, y estas cercarias después se transforman en adultos. Un ciclo muy complejo, el de una fasciola hepática y el de los trematodes en general, pero es muy interesante cómo cada uno enfocándose en un estadio del ciclo se fueron dando cuenta que estos no eran organismos separados, sino que eran parte de una misma especie. Todo esto fue reunido en un gran tratado, que es el de Stintrap, se llama Acerca de la alternación de las generaciones. Le puse ese título porque al parecer en cada generación va alternando la morfología del organismo en cuestión. Y él tomó como ejemplos a los pólipos y a las medusas, y tomó como ejemplos a los trematodes, dijo, miren, un miracidio no se parece en nada a lo que se convierte ese miracidio, es decir, un esporoquiste, etc. Y una redia no se parece en nada a una cercaria, pero es como que la morfología va saltando etapas, por eso va alternando según la generación. Otro investigador llamado Kuchenmeister fue lector de estos autores, dijo, quizás ocurra lo mismo con las lombrices solitarias, que son mi especialidad, no la mía, Martín Olsanz, sino la de este señor Kuchenmeister, era un especialista en lombrices solitarias, dijo, quizás con las lombrices solitarias pasa lo mismo. Y dice, tenemos estos organismos llamados, me está avisando Manuel que ya estamos en los 45 minutos, bueno, vamos a cortar acá. Mi idea era llegar hasta el siglo XX, pero vamos a cortar acá porque es más valioso que ustedes hagan preguntas a que yo siga haciendo un monólogo. Así que bueno, quedará para otro momento la historia del siglo XX de la parasitología. Acá me dice, metele un poquito más si querés. Digo para redondear. Bueno, Manuel, redondeo. Este señor Kuchenmeister tuvo noticia de estos otros investigadores que trabajaron con trematodes y dijo, tenemos por un lado esta especie que ya aparece entonces, se sabía que era una especie distinta, me estoy refiriendo a Taenia solium, que obviamente se desarrolla en los cerdos y después en los seres humanos, esos son sus hospedadores, intermediario y definitivo. Y lo sintetizo mucho. Había un otro organismo que se pensaba que era una especie distinta se la llamaba en la época Cysticercus cellulosae. Hoy en día sabemos que son formas larvarias de cestode. Entonces, él tuvo la hipótesis, dijo, esto que llamamos Cysticercus cellulosae no es una especie distinta, esto es una fase larval. Yo tengo algunos especímenes, dice Kuchenmeister, ¿por qué no hago el siguiente experimento? Entonces, hizo una especie de pacto, lo logró, obtuvo un permiso del gobierno de Austria de la época para administrarle cisticercos a presos condenados a muerte en la guillotina. Kuchenmeister escondió las formas larvarias de cestode en la comida de los presos, sin decirles nada a los presos, algunos meses antes de que fueran guillotinados, es decir, para que crecieran las lombrices solitarias. Después de que los guillotinaron, Kuchenmeister obtuvo el permiso para hacer las autopsias, hizo la autopsia de los cadáveres y descubrió lombrices solitarias adultas en los intestinos. Entonces, el experimento, digamos,
sus resultados. Pero se desató toda una ola de controversias, porque sus propios colegas le dijeron, señor, no es ético hacer esto. Y él, ¿cómo se defendió? Dijo, pero gracias a mi experimento sabemos que las lombrices solitarias tienen... Y le dijeron, bueno, sí, está todo bárbaro, pero usted no puede experimentar con seres humanos de esta forma, aunque sean presos condenados a muerte. Y esto que parece una anécdota es interesante porque en cierto sentido es un antecesor de lo que hoy en día llamamos discusiones bioéticas. Siempre que se habla de bioética hoy en día pensamos en genética, alimentos, agrotóxicos, pero la bioética es más amplia y uno puede decir que la parasitología, en particular la helmintología, hizo contribuciones a este área cuando ocurrieron estos cuestionamientos a los experimentos de Kuchenmeister. Bueno, cierro ahí y dejo el espacio para preguntas. Así que, Manuel, si querés encargarte de eso. Dice, bien, dale. Bueno, te espero. Bueno, la idea ahora, si yo les leo primero la pregunta a ustedes, así todos están sabiendo de qué está contestando Martín, y después se la transcribo a él. Bueno, primero, Juan Nogueiras pregunta dónde se puede encontrar la tesis. La tesis, Juan, no está publicada en formato físico, pero podés descargar la versión digital. Yo después te paso el link. Está subida al sitio web del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, en el repositorio digital, porque todos los doctorandos tienen que subir su tesis ahí, que me parece una muy buena idea si está accesible. Así que se puede descargar de forma libre y gratuita de ahí. Yo después les paso el link. Bueno, perfecto. Después hubo una discusión respecto a quién era el parásito del palito. Acá, digamos, Claudio dice que era Dracunculus. Sí, Dracunculus medinensis. Tiene razón, sí. Tiene razón. Es Dracunculus medinensis. Sí. Básicamente se estuvo dando ahí la discusión, llegaron a esa conclusión. Después Matías Merlo pregunta si existe algún bache, digamos, histórico en el registro escrito de la parasitología. O sea, en algún momento se olvidó la disciplina o se la dejó de lado o viste una continuidad histórica en tu investigación. No hay baches. Lo que sí hay es a ver, hay muchas sinonimias y esto no es exclusivo de la parasitología. Hay muchas sinonimias porque especies que fueron descubiertas por un investigador son descubiertas de forma independiente 2 años después por otro investigador, y esto es inevitable. Saginata debe tener como 20 sinonimias a lo largo de la historia, si uno se va muy atrás en los siglos, hasta la época de Linneo, por ejemplo. Se la llamó de muchas formas. Lo mismo Enterobius vermicularis. Esa parte igual no es tan problemática porque, digamos, está bien trabajado. Lo que está menos trabajado es en hacer traducciones, por ejemplo, de los textos árabes originales de Avicena sobre los remedios caseros para combatir la lombriz solitaria. Eso no está traducido. Yo me basé en las traducciones, las que hay, pero hay mucho para traducir y yo no sé árabe, entonces yo no puedo traducir eso, y menos árabe medieval. Y pasa lo mismo con textos que están escritos en alemán antiguo, por ejemplo, del siglo XIX. Algunos están traducidos, otros no. Lo que hay que hacer es mucho trabajo de traducción de las fuentes primarias. Bien. Después Sergio pregunta, ¿qué lugar ocupa Linneo en la historia de la helmintología? Digamos, ¿la taxonomía de los helmintos nace con Linneo o demoró más en asentarse? No, la taxonomía binominal para todos los seres vivos nace con Linneo. Uno después puede discutir si tuvo precursores o no, pero el que la vuelve famosa, esa nomenclatura, es Linneo, digamos, eso es indiscutible. Fue una figura fundamental para la zoología y para la biología, yo diría para la biología directamente. Para la parasitología y para la helmintología, Linneo no tuvo un papel muy grande. Se limitó a decir que, no me detuve tanto en este punto, pero se limitó a decir que había una gran clase llamada vermes, y dentro de los vermes dijo, están todos los géneros que hoy en día identificamos. Y Linneo pensaba que los helmintos se generan de manera espontánea. Y bueno, no hay mucho más para decir en ese punto, pero por supuesto es importantísimo la clasificación binominal. Bien.
Después, Claudio pregunta si se conoce la participación de la escuela rusa en la parasitología, o sea, qué papel tuvo en la historia de esta disciplina. Eso está muy poco investigado y es un terreno interesantísimo para investigar porque en Rusia tuvo y tiene excelentes parasitólogos. Un ejemplo actual es Galaktionov, que yo creo que es el mayor especialista del mundo en trematodes, particularmente en los estadios larvales de trematodes. Galaktionov es, digamos, el pope de la disciplina. Pero antes de Galaktionov hubo muchos otros investigadores rusos sumamente importantes. Pero el problema está en que nosotros no solemos hablar ruso y no solemos leer ruso. Yo no sé ruso, entonces no me puedo poner a leer esas fuentes primarias. Me tengo que basar en lo que está traducido. Bueno, y Seguramente si cuando se traduzcan esos textos, la historia que tenemos actualmente de la parasitología va a ser significativamente distinta. Porque todo el mundo sabe que los rusos han hecho durante siglos contribuciones enormes a esta disciplina. bueno, y después vos en un momento hablaste, esta pregunta mía, de que, digamos, lo que vos has visto, digamos, en tu investigación es que ha habido una especialización de los parasitólogos en un grupo, digamos. ¿Eso Sí, se mantiene en el tiempo? Vos notás que es una tendencia que se mantiene, ¿y a partir de sí. cuándo, digamos? Se mantiene. Eso empezó a gestarse en el siglo XIX. Antes del siglo XIX eran todos parasitólogos. En realidad no se llamaban a sí mismos parasitólogos. El término parasitología es recién del siglo XIX. Es curioso porque el término helmintología es anterior al término parasitología. El término helmintología es del siglo XVII, con William Ramsay. El término parasitología es del siglo XIX. Es decir, que los investigadores preferían llamarse helmintólogos antes que llamarse parasitólogos. El término parasitología fue una novedad del siglo XIX porque después se terminaron incorporando organismos que en principio no tienen nada que ver con los gusanos, por ejemplo, con los protozoos y los artrópodos. ¿Pero por qué se los incorpora? Porque es el siglo donde nace la medicina tropical. Y en la medicina tropical el modelo que fue fundamental fue el modelo artrópodo vector. Por ejemplo, la transmisión de la malaria, digamos, sigue el modelo protozoo artrópodo, digamos. Entonces, la parasitología se expande para incorporar estos otros organismos, que antes eran tema de estudio de la microbiología, los protozoos. Y esta especialización se va acrecentando, y en el siglo XX se acrecienta mucho más, porque ya no tenés gente que se dedica a cestodes así en general, o gente que se dedica a trematodes en general. Está bien, se especializaron en eso, pero se especializaron aún más. Entonces, un buen ejemplo es lo que hoy en día se llama hidatidología. La hidatidología, y hay congresos de hidatidología, hay seminarios de hidatidología, se enfoca en una sola especie o en un solo género, Echinococcus. Y diría que en una sola especie, Echinococcus granulosus. Está bien, Echinococcus multilocularis también se estudia, etcétera, y otras especies del género. Pero hay gente que se especializa en una especie, ya ni siquiera en un grupo, o sea, lo que llamaríamos un grupo monofilético. Hay gente que se especialista en una especie de cestode o una especie de nematode. Pero para eso tuvieron que hacer todo otro trabajo antes, porque tuvieron que estudiar una carrera, ya sea biología o bioquímica, es decir, tuvieron una formación general, después se especializan en un grupo y después se especializan en algo más particular todavía. Esto igual no es exclusivo de la parasitología. Todas las ramas de todas las carreras universitarias más o menos van en esta dirección. Por lo menos yo puedo decir que filosofía es así también. En filosofía arrancás con una formación general en el grado, en el posgrado te especializás en un área, en mi caso fue filosofía de la ciencia, pero después tenés que especializarte más aún todavía, y bueno, yo hago filosofía de la biología, particularmente de filosofía de parasitología, podría decir, o biología de invertebrados, pero uno se tiene que especializar en cualquier cosa que estudie. A los historiadores les pasa lo mismo. Tenés especialistas en Roma antigua y se especializan, por ejemplo, en la etapa de la República, y otras personas se especializan en la etapa del Imperio. Entonces, esto es inevitable. Bien, bueno, después al respecto de esto de las traducciones del ruso hay algunos comentarios.
por ejemplo, Daniel comenta que hay muchos autores rusos que no se conocieron durante mucho tiempo y hicieron su propia taxonomía, digamos. Sí, Marcos comenta que las traducciones del ruso, por los errores que hay, arrastran a errores en la actualidad. Juan comenta que es lo mismo con los autores japoneses, como Yamaguchi, que es un libro que todos consultamos. sí, sí, Y El trabajo de Yamaguchi es impresionante, esa enciclopedia del Mintos que elaboró. Los japoneses tienen museos de parásitos y están entre los mejores del mundo. Los japoneses han hecho contribuciones fundamentales en el estudio de los trematodes, sobre todo a principios del siglo XX. Sí, cuando podamos tener las traducciones de los investigadores japoneses y rusos, cuando podamos tener todas las traducciones, vamos a tener una imagen muy distinta de lo que fue la historia de esta disciplina. bueno, yo entendiendo que Martín está escuchando bien las preguntas orales, por ahí, Sí, aquel que quiera hacer la pregunta, que active su micrófono, después recuerde anularlo, y bueno, quedarían los últimos tiempitos de esto para realizar las preguntas que quieran. Acá hay muchos que agradecen y felicitan a Martín, Graciela, Ana Julia, eh, Alejandra también, pero bueno, dejo bueno, ahora que cada gracias. uno haga las preguntas. Bueno, Bueno, hola Martín, mucho gusto, hola. soy Graciela Navone, bueno, me voy a poner la cámara también. Felicitaciones, realmente, como puse ahí, me alegro que un filósofo haya hecho este recorrido por la historia de de la helmintología. Y yo quería comentarte o preguntarte si no crees que muchas de estas creencias respecto a los parásitos, a su generación espontánea y demás no están hoy aún vigentes en algunas culturas. Y te digo porque en alguna oportunidad cuando nosotros trabajamos en misiones con comunidades aborígenes, realmente estaba presente esta cuestión. O sea que todo lo que hablábamos nosotros de los procesos de transmisión y demás, para ellos no eran creíbles y ellos hablaban de que, bueno, se nace, depende si fue bueno, que hay parásitos buenos, que hay parásitos malos. Entonces, no sé si vos has indagado algo en estos tiempos sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, muy poquito he indagado, más que nada por conversaciones que he tenido con Marta Cribos. Ah, No sé bueno, si con la ella conoces. trabajamos juntas, Claro, con claro. ellas trabajamos Sí, ahí y viste que sí. ellos tienen una publicación que se llama Los Tachó, Mm. que un poco hizo todo ese trabajo, ¿no? Que bueno, Sí. estuvimos juntas en el mismo lugar. Es un tema que no me da pudor decirlo, no sé casi nada de ese tema. Lo poco que sé es lo que me estuvo contando Marta Cribos. Sería una muy interesante para trabajar, pero Marta tiene la ventaja de que ella es antropóloga y tiene una Claro, formación de la cual yo carezco. Mi formación ya tiene sus límites y los límites están en que se nos insta a indagar en las fuentes clásicas de la cultura occidental. Y eso es un problema enorme porque terminamos sin herramientas para entender cómo otras culturas han abordado los mismos temas. Y a mí me gustaría formarme un poco más en eso porque la historia humana no es solamente la historia de Europa. Claramente tenemos que tener en cuenta la historia de otras culturas y cómo han elaborado teorías e hipótesis, podríamos decir, para sí. muchos de los mismos interrogantes. Entonces, la pregunta de si la teoría de la generación espontánea todavía se mantiene en algunas culturas, diría que sí, pero tengo que indagar más al respecto porque seguramente el modo que ellos tienen de entender la generación espontánea no es el mismo que tenían Aristóteles o Seguramente, claro. Sí, sí, sí. Bueno, un próximo becario para vos. bueno, Bueno, gracias, y éxito gracias. en lo que sigue. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá te sumo una pregunta que hace Juan. Pregunta cuál es tu visión en base al recorrido histórico que hiciste del futuro de la parasitología ante el impedimento taxonómico, o sea, ante
cada vez menor cantidad de taxónomos que hay o que tenemos. Esto que se habla de la crisis de la taxonomía. Sí, para mí hay un problema, pero no es taxonómico en la disciplina. El problema, la taxonomía, como ustedes saben, y esto no solo en parasitología, sino en toda biología, todos los años sale una nueva clasificación de algo. Por ejemplo, en parasitología, la especie que antes se conocía como Diphyllobotrium latum, que se clasificaba dentro de los pseudofilidios, ¿se acuerdan el orden de los pseudofilidios? Desde el 2008 no hay más pseudofilidios. Así que lo lamento por la gente que se formó estudiando eso. Nada, es un chiste, pero los pseudofilidios desde el 2008 no existen más. Se los dividió en dos órdenes, botriocefalidios y difilobotrídeos. Todo el tiempo hay cambios en la clase. Yo creo que nadie se va a quedar sin trabajo si se dedica a taxonomía. El problema que veo en la disciplina, en realidad, tiene que ver con, más que nada, gente que no es parasitóloga. Por ejemplo, hay un dueño de un ganado que dice, bueno, si tienen parásitos, les den antiparasitario y listo, no tengo que consultar con ningún especialista, me compro las pastillitas y se las doy todos los meses, tengan o no tengan parásitos. Para mí, si bien es necesario desarrollar antiparasitarios, es un problema cuando la gente que no es especialista los compra, se los da de cuando quiere, como quiere, a sus animales, y sin consultar a ningún veterinario, sin consultar a ningún parasitólogo. Eso es una receta para que en un momento ocurra un desastre, o tal vez no debería ser tan exagerado, pero está bien, ivermectina no es, hay cosas mejores que la ivermectina, pero mucha gente sigue dando ivermectina así a lo pavote, como si no fuera nada, y otras drogas también, digamos, eso tiene que tener un manejo racional, eso tiene que tener consultas con expertos, digamos, yo creo que el peligro está ahí. Y en todo caso hay un problema cuando la comunidad de los parasitólogos no puede convencer a los ganaderos de que hay que trabajar en conjunto. Bueno, ahí Juan va a hacer la pregunta, a ver si lo escuchás, porque no la dije bien, al parecer. Bueno. No, hola, acá estoy. Sí, no, sí la hiciste bien, pero no sé, para ahí no se interpretó lo que yo quería preguntar. Vos demostraste a lo largo de tu charla la relevancia que tuvo la taxonomía, cómo se fueron descubriendo las relaciones entre los distintos grupos, entre las larvas y los adultos, y que permitió el desarrollo. En la época actual, la taxonomía está muy devaluada en la comunidad científica. Hay cada vez menos taxónomos, eso está documentado, y hay cada vez más devaluación de los trabajos taxonómicos en las revistas científicas. Eso está haciendo que las tasas de publicación de nuevas especies, si bien se mantienen, hay una tendencia a disminuir. Entonces, mi pregunta era cómo vos, desde tu análisis más filosófico, ves que puede ser el futuro cuando la inmensa mayoría de los parásitos no están descubiertos o descriptos y tenemos una disminución en la gente que está trabajando en aspectos taxonómicos. Sí, eso tiene que ver, por supuesto, con el auge de la biología molecular. Y sí, las taxonomías hechas al modo tradicional, lo que Guillermo a veces se refiere diciendo, bueno, Guillermo suele decir que pareciera que la biología molecular ha desplazado a la taxonomía clásica y es frustrante que así sea, y ciertamente lo debe ser. Sí, todas las taxonomías hoy en día se utilizan, como ustedes ya saben, con métodos moleculares. Si la pregunta es qué le queda a las técnicas más tradicionales, lo que podríamos llamar contar pelitos, qué sé yo, sin ser despectivo, a mí una de las áreas que más me gusta dentro de la biología es la taxonomía, justamente, y la sistemática. Creo que hay lugar para la taxonomía tradicional. Voy a trazar un paralelo acá aunque parezca absurdo, voy a trazar un paralelo con biología vegetal. En biología vegetal, la mayoría de las clasificaciones se hacen en base a criterios morfológicos. Porque cuando tenés híbridos con descendencia fértil, o como ocurre, por ejemplo, con protozoos y bacterias, cuando tenés un fenómeno como la transmisión horizontal de genes, que te complica absolutamente hacer taxonomías en base a características moleculares o genéticas, y bueno, hacer taxonomías recurriendo a criterios morfológicos. Yo no lo veo como un gran pecado, entre comillas, eso.
Y en el Mintos podría llegar a pasar lo mismo. Es más, en parásitos en general podría llegar a pasar lo mismo. Qué sé yo, hay muchas... sí, hay muchas especies que quizás si uno las analiza desde un punto de vista molecular no son muchas especies, es la misma especie. Pero a lo mejor esa especie se comporta de una manera en una parte del mundo y de otra en otra parte del mundo. Y uno puede decir, bueno, por motivos prácticos las voy a distinguir, aunque yo sé que molecularmente son la misma especie, puedo recurrir, sin embargo, a un criterio práctico porque a lo mejor el modo de estudiarla o combatirla en una parte del mundo no sea la misma que en otra. Entonces, es un problema que tendrán que hablar con los biólogos moleculares, digamos. Yo desde la filosofía no tengo mucho para aportarles en términos de soluciones respecto a este problema. Perdón. Claudio quería hacer una pregunta, no sé si Claudio... ¿Tenés que abrir el micrófono? Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, Martín. Muy buena la presentación. Excelente. No, yo quería hacer una pregunta tipo comentario, digamos, porque es algo que yo como que dudo, digamos, pero me parece que la taxonomía nunca va a desaparecer. La taxonomía en relación a la morfología, porque siempre para ir a la molecular, digamos, a la taxonomía molecular, hay que partir de una identificación morfológica. Entonces es como el huevo o la gallina, digamos. Siempre es necesaria la morfología para después ir a la identificación molecular. Es muy interesante como problemática, digamos, eso, ¿no? Sí, quizás yo no me tomé la pregunta con la suficiente seriedad con la que... Porque, a ver, es cierto que cuando uno estudia cestodes, esto pasaba mucho antes sobre todo, se hacían enormes estudios sobre la morfología de los ganchos. Y por ahí uno puede decir hoy en día, bueno, pero si tengo técnicas como la del PCR, si tengo técnicas moleculares, ¿para qué voy a hacer morfología de los ganchos? ¿Qué tiene que ver? No necesito hacer morfología de los ganchos para saber a qué grupo monofilético pertenece el cestode. Tengo que hacer un estudio molecular. En ese sentido, no sé, no sé qué decirles. No sé. Guillermo me dice que no es irrelevante hacer estudios morfológicos de los ganchos, que esto todavía tiene su utilidad y hay que seguir fomentándolo. Yo tampoco puedo opinar mucho porque al no ser un parasitólogo profesional, no quiero hablar por boca de jarro en cuestiones que no me corresponde hablar. Yo puedo hablar un poco de la historia de la disciplina y de su estado actual, pero a la hora de hacer recomendaciones, suele ser mala idea pedirle a los filósofos que den recetas a seguir o soluciones. Está bueno. Entonces, si hay un gen que diferencia a los ganchos, es interesante, digamos, arrancar de la morfología de los ganchos para ir a lo molecular. Claro, claro. Gracias. Gracias. Bueno, ¿hay algún comentario más? Si lo quieren hacer oral. Manuel. Sí, no sé quién está hablando porque no veo la camarita. Guillermo, bien. Perfecto. Guillermo, ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué hace, Guillermo? De paso los saludo. Los saludos a todos. Hoy en realidad soy un metido porque me invitó mi gran amigo Daniel Tanzola, así que encantado de estar con usted y de escuchar la charla de Martín. No, respecto a lo que dicen, yo estoy convencido y soy un defensor acérrimo de la taxonomía clásica. De hecho, nosotros en el laboratorio hace muchos años hicimos una prueba y una tesis doctoral para ver qué diferencias había entre los estudios morfométricos tradicionales de los ganchos rostelares de Echinococcus y los estudios de genotipos por biología, por PCR, por biología molecular, incluso hemos hecho con mitocondrial y con nuclear. Y realmente se llegó a las mismas conclusiones. Esa tesis es la de Vanessa Andresiuk. Llega a las mismas conclusiones, pero con una diferencia importante, que la inversión en recursos es mínima. Es decir, no necesitamos un PCR y para quien, desde el punto de vista práctico, para que aquel que necesita lo que hablaba Martín,
mucha precisión respecto a estas cuestiones que tienen que ver con los recursos. Yo creo que el problema, vamos hacia una ciencia donde creo que cada vez los recursos van a estar van a ser más escasos. Y además, el otro problema es ver la practicidad de las cosas, porque por ejemplo en el caso de Quinococu, nosotros lo que decía él, hay una sociedad mundial de dactilología, que estudia, se reúnen cada 4 años y acá nos reunimos una vez por año con la Asociación Argentina. Pero resulta que nosotros estudiamos 10 o 12 genotipos diferentes, y ¿para qué es importante? Para diferenciar los genotipos en distintos lugares, que de hecho también se ha creado todo un mito respecto a la patología en función de los genotipos. Entonces, un tipo que está en el medio de la Patagonia, que no tiene un PCR, pero no lo va a encontrar ni a 1000 kilómetros, el estudio morfométrico de los ganchos le puede ayudar a acercarse con qué genotipo está trabajando, qué genotipo tienen los animales y en el hombre en esa zona, ¿no? Entonces, me parece que el otro día, en una de las charlas que tuvimos en la Comisión de Veterinaria con Korenblit, con el tema de la biología molecular no es una técnica, es una rama de la ciencia. El tema es que lo que usan la biología molecular no son biólogos moleculares y no necesitan serlo. Simplemente con utilizar la técnica e interpretarla. Ahora, la visión reduccionista es que si hoy en un proyecto no pones algo que tenga que ver con biología molecular, muchas veces te lo tiran atrás, y eso es taxonómico puro. Y a eso tenemos que apuntar nosotros como miembros de la comunidad, a empezar a revertir eso, porque depende de nosotros, claramente. Martín, ahí Alejandra Rosín consulta si hiciste alguna investigación respecto a la historia de la parasitología latinoamericana, particularmente. Hay algunos papers, libros no conozco ninguno. ¿Hay algunos papers? Si vos trabajaste has trabajado en la historia de la parasitología de Latinoamérica. No, y me gustaría mucho hacerlo, pero no lo hice. Dicho sea de paso, no sé si esto va a ser relevante para la pregunta, pero mi tesis de grado no fue con cuestiones de ciencia. Mi tesis de grado fue sobre la Revolución de Mayo de 1810, particularmente el pensamiento de Mariano Moreno, y después publiqué un libro en el 2017 que se llama Recorridos por la Filosofía Argentina, donde indagué la filosofía de algunos pueblos originarios de la época colonial, de Mariano Moreno, de todo el siglo XIX, que incluye a Esteban Echeverría, a Florentino Meguino. Hice también capítulos para distintos autores del siglo XX, y hay un capítulo que es sobre la filosofía de Guillermo de Negri, que recién habló. Es un libro de filosofía argentina y a mí siempre me interesó el pensamiento argentino y latinoamericano, pero esa es una materia que nos dan en la carrera, es una materia entre más de 30, y en esas más de 30 materias el foco está puesto en Europa. Entonces, cuando uno analiza filosofía antigua, es filosofía de la antigua Grecia y Roma. Filosofía medieval es filosofía del medioevo europeo, no del medioevo africano o el medioevo asiático. Cuando estudiamos filosofía moderna, es la filosofía de la modernidad europea, digamos, no se dice nada de América Latina. Para mí es un problema enorme eso, porque si querés incorporar más contenido, y a mí me encantaría hacerlo, tenés que hacer una reforma curricular, etc. Entonces, mi formación es muy eurocéntrica. Digamos, me formaron para poner la mirada sobre Europa. Entonces, me cuesta encontrar las herramientas para hacer un escrito digno y interesante para leer sobre otros continentes. Traté de aventurarme un poco en cuestiones argentinas y latinoamericanas con mi libro de filosofía argentina, pero si tengo que hacer una historia de la parasitología en América Latina, me va a ser más difícil que hacerlo para el caso de Europa, pero es por los límites de mi formación de grado. No sé si eso responde. Sí. Ahí agradeció a Alejandra por la respuesta. Dice que hay mucho para hacer todavía en parasitología. Sí. Bueno, no sé, Juan, si querés decir el último para ir cerrando.
Bueno, no, si ya no hay más consultas, la charla, por algunas consultas que hubo, va a ser subida a la página de la asociación, así que en un tiempito va a estar disponible para todos. Me imagino que Martín estará disponible también para consultas que quieran hacerle. Vamos a intentar, o vamos a poner el link a la tesis de Martín en la página, si Martín nos lo autoriza, para aquellos que la quieran leer. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por participar. Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo este ciclo y estamos seguros que vamos a mantener esta respuesta por parte de todos los parasitólogos, toda la gente interesada, y ya estamos pensando y organizando y recibiendo propuestas para seguir con el ciclo más allá de lo que hasta ahora ya estaba planificado. Así que lo seguimos esperando la semana que viene. Ya vamos a pasar el detalle bien del horario para la charla del miércoles. Muchas gracias a todos y ya con esto entonces damos por terminado esta sesión de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero que por lo menos se hayan entretenido un poco. Sí, Martín, muchas gracias. Muy, muy ilustrativo, muy que nos toca a todos, porque todos son nombres que hemos leído a lo largo de nuestras carreras montones de veces y verlos todos juntos, entrelazados a lo largo de la historia, estuvo muy, muy ilustrativo y muy, muy integrador. Así que gracias a vos, estuvo muy, muy interesante tu ponencia.